Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo que todo está prohibido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Hola amigos y amigas de la Red de la Diversidad, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al espacio de las Palabras del Corazón. Espacio para compartir distintas voces, distintas reflexiones, no compartir verdades únicas como solemos decir siempre, sino una voz más entre muchas otras para que cada uno de nosotros y cada una de nosotras saque sus propias conclusiones. Bienvenidos y bienvenidas a estas Palabras del Corazón. En el programa de hoy vamos a continuar compartiendo el texto Procesos Educativos para la Crianza de lo Comunitario, Experiencias de la Red de la Diversidad, cuaderno de conversaciones número 3. Texto que recoge justamente las experiencias educativas de la Red de la Diversidad, sistematizando su estrategia, su debate, su propuesta educativa. Un texto publicado el año 2016 y que hace parte de las reflexiones colectivas de la Red de la Diversidad. En el anterior programa compartimos la presentación de este texto y la primera parte del capítulo Cultura, Comunicación y Educación para influir y transformar las relaciones de poder. Esa primera parte titulaba Otra socialización, otros escenarios para las acciones educativas. Y recordamos que nos hablaba cómo en los procesos de modernidad se privilegió a la familia y a la escuela como los lugares en el que las personas, especialmente las nuevas generaciones, aprendían a vivir y convivir en sociedad, a integrarse a su sociedad. Y nos mostraba cómo en el mundo contemporáneo ese escenario de socialidad se ha complejizado, porque las influencias ya no solo vienen de la familia y la escuela, sino de otros espacios como los medios masivos de comunicación, la calle, el encuentro de pares, los eventos culturales o el rol creciente de los medios y las tecnologías digitales. Pues en el programa de hoy vamos a seguir compartiendo más elementos de ese capítulo 1, Cultura, Comunicación y Educación para influir y transformar las relaciones de poder. Vamos a empezar a conversar sobre el título 1.2, entre la especialidad y la totalidad, el debate sobre el campo pedagógico. Dice el texto que nos comparte la Red de la Diversidad. La educación fue construida articuladamente a la noción de socialización. La educación se fue constituyendo, por lo menos en las visiones dominantes y hegemónicas sobre educación, como una manera de formar al hombre y a la mujer, de incorporarles conocimientos y conductas adecuadas, de transmitir la verdad y moldear la persona necesaria para el proyecto de sociedad diseñado. Al reconfigurarse los sistemas sociales y pensarse la sociedad como estructuración permanente, diversa y polisémica, también cambia la mirada y la posicionalidad de lo educativo. La educación se debate en medio de una tensión complementaria y conflictiva entre su visión integradora, totalizadora y amplia de lo educativo y la persona, por un lado, y su especialidad en los procesos de conocimiento y saber, por el otro. Desde uno de los polos en tensión, la educación tiene que ver con la tarea incesante de aportar a la construcción de sujetos en su sentido amplio, diverso y complejo. En ese polo, la educación hace énfasis en la persona como totalidad, en las subjetividades, la corporalidad, las interrelaciones, la reconstrucción de un nosotros que nos dé pertenencia cultural y social.
La persona es lo central, pero la persona total, integral, múltiple y variada. En ese terreno podemos situar los debates actuales en educación por superar la centralidad del conocimiento racional para abrirnos a múltiples esferas del conocimiento y los saberes, las afectividades, las sensibilidades, las capacidades prácticas, las actitudes, etc. Por el otro lado, en tensión se refiere a la especialidad de la educación referida a los procesos de conocimiento y saber. Este campo fue el tradicionalmente trabajado por la academia, escuela, universidades, institutos, etc., pero no por ello menos importante que el anterior. Al generarse transformaciones en los procesos de conocimiento y saber, produciéndose una suerte de pedagogización de la vida cotidiana, el saber y el conocimiento se volvieron a posicionar en todas las esferas de nuestra vida, cobrando una importancia central en el mundo contemporáneo. Entre otros nombres que se le da al momento contemporáneo, es el de sociedad del conocimiento, para hacer referencia a la importancia estratégica del conocimiento hoy en día. Estos elementos han vuelto a desafiar, a pensar en la especificidad de los procesos de conocimiento y saber en la educación, a desarrollar un campo especializado. Se trata de una especificidad no unilateral ni exclusiva, sino complementaria. Hoy, el cambio de mirada nos exige trabajar esta doble dimensión como tensión complementaria y conflictiva, construcción del sujeto integral, conocimiento y saber específico. Ese cambio de mirada implica también trabajar una doble manera de mirar. Nos desafía a comprender la realidad y diseñar nuestras intervenciones educativas desde la especialidad educativa, una mirada de especialista que se combina al mismo tiempo con otra mirada integradora y de totalidad. Si miramos un poco en el entorno, podemos percibir que la noción de profesión se ha diferenciado en extremo, constituyendo cada vez más campos de especialización. Las antiguas disciplinas del conocimiento se abren a numerosas especialidades, fruto de la exigencia del mundo contemporáneo. La especialización es una exigencia cotidiana. Sin embargo, la especialización no es aquella del trabajo industrial de la primera mitad del siglo XX, en el que cada persona realizaba una tarea específica y única de manera repetitiva, sin comprender ni intervenir en el conjunto del proceso de producción. Se trata de una especialización que exige una mirada y un actuar integrales, capaz de comprender el conjunto del proceso, así como de poder intervenir en cualquier momento, aunque no sea en un campo del especialista. La noción de especialidad contemporánea tiene que ver con una visión de totalidad simultánea. No se puede ser especialista si no se concibe la totalidad de la realidad, de los procesos, del acto educativo. Pero la visión de totalidad no tiene posibilidad de materialidad si al mismo tiempo no se trabaja la especialidad que da sentido de calidad en las intervenciones. Estamos refiriéndonos, en términos del debate de globalización, a las relaciones entre globalización y localidad, entre totalidad y singularidad, que hacen al nuevo contexto. No se puede trabajar estas categorías por separado, sino como polos de una tensión complementaria y conflictiva a la vez. Así también se hacen necesarias miradas, comprensiones, intervenciones especializadas desde lo educativo, pero simultáneamente capaces de recoger los aportes de otros campos del conocimiento y de los saberes. La centralidad de las disciplinas está cediendo su lugar a miradas más interdisciplinarias e incluso, mejor, transdisciplinarias, donde los distintos campos de especialidad permean a las otras especialidades, configurando campos más complejos de entendimiento e intervención. Un ejemplo de estas tendencias transdisciplinarias se expresan en los campos contemporáneos de debate como la cultura, la ecología, el desarrollo, la sexualidad, la violencia o el género. Pasemos al capítulo 1.3, la interrelación en lo cultural, educativo, comunicativo y el poder. Dice este capítulo: el nuevo escenario también reconfigura el campo de lo pedagógico. Los procesos educativos contemporáneos nos desafían a repensar lo educativo articulado a los procesos de comunicación como generadores de lo social, así como a sus relaciones con la cultura y el poder. Se puede entender al entramado entre educación, comunicación, cultura y poder como la interrelación compleja entre el lugar estratégico, económico y político, corporal e interpretativo,
que han pasado a ocupar los procesos de conocimiento y saber, así como la comunicación en la configuración de los sistemas sociales. Procesos que ocurren en el campo de la cultura, que escapa a toda compartimentación para llegar visión del mundo, estilos de vivir y sentidos a la vida social entera, lo que aporta a la reconfiguración de las mediaciones en las relaciones entre sujetos. Por tanto, en las relaciones de poder y en la dimensión simbólica e interpretativa de las luchas por los sentidos de la convivencia y la configuración de las sociedades y los estados. Esto no tiene sentido sin materialidad concreta en los cuerpos. De ahí la importancia de las actividades creativas, estéticas, lúdicas, en las que no solo los cuerpos conversan, sino que tejen interrelaciones, intersubjetividades, que modifican las relaciones de poder, haciendo brotar otra posicionalidad de los sujetos y las comunidades, transgrediendo lo existente o vigorizando lo que se porta de transformador. Hoy se hace primordial entender lo pedagógico en esa relación entre educación, comunicación, cultura y poder. Se requiere un cambio en el eje de la enseñanza para transitar al eje del autoaprendizaje permanente, de la sistematización de las experiencias vitales, de la investigación, de la flexibilización de las verdades construidas. Estos desafíos requieren inevitablemente de otra manera de trabajar las relaciones entre educación y comunicación, y de estas dos dimensiones con el campo cultural y las relaciones de poder. Y sigue diciendo este texto: se trata de pasar de una relación funcional e instrumental, en la que las expresiones artísticas como reducción de lo cultural y la comunicación aparecían dotando herramientas y técnicas para facilitar la transmisión de conocimientos y los aprendizajes guiados, a la generación de dispositivos culturales, comunicativos, creativos, artísticos y educativos, que permitan criar y hacer brotar los procesos educativos en su sentido amplio e integral, que influyen en los conocimientos y los saberes. Saberes que no se alojan únicamente en el mundo de lo racional cerebral, sino fundamentalmente de los cuerpos, de las interrelaciones, de la vida cotidiana. Los procesos educativos y comunicativos ocurren en el campo de la cultura, como ese campo constitutivo de un nosotros, nosotras colectivo, en el que reconfiguramos permanentemente nuestras visiones del mundo, los estilos y maneras de convivir, así como nuestros sentidos que orientan y dan sentido a lo que hacemos. La cultura interviene desde lo simbólico y la producción de sentido en el conjunto de las dimensiones de la vida, atravesando lo económico, político, social, ético, estético, etc. La manera en que organizamos el trabajo o utilizamos el excedente, las formas de organizarnos o las maneras de comprender el cargo y la representación en el grupo, las formas de crianza y de relacionarnos a través de la fiesta, las valoraciones respecto a la muerte o la palabra empeñada, las nociones de belleza o gracia son atravesadas por la cultura, que nos otorga una especie de tamiz simbólico por el cual organizamos las interpretaciones del mundo y reconfiguramos nuestras maneras de vivir y convivir. La educación y la comunicación requieren ser comprendidas en medio de ese campo cultural. Esta complejidad cultural genera una suerte de escenario transcultural en el que las fronteras quedan disueltas, configurando un entramado abigarrado. Las relaciones entre cultura o interculturales no ocurren entre culturas ajenas unas de las otras, sino como complejidades y complicaciones culturales donde no se pierden de vista las singularidades de culturas particulares, pero donde estas singularidades ocurren en medio de procesos entrecruzados, yuxtapuestos y sedimentados. Se trata de un campo cultural abigarrado. El campo cultural abigarrado permite observar y comprender las singularidades culturales diferenciadas que al mismo tiempo, a través de la disolución de fronteras estables y demarcadas, reconstruyen permanentemente nuevas configuraciones culturales, donde se pueden advertir tanto los aportes de las fuentes originales así como el brote de lo inédito. Lo abigarrado se refiere a un mosaico compuesto por múltiples colores que se mezclan entre sí, que mantienen un cuadro altamente heterogéneo y variado, sin que por eso se pierdan los colores originales. Hay conflicto cultural, pero también hay convivencia no necesariamente conflictiva. Las relaciones son asimétricas y desniveladas, pero esto no significa necesariamente contradictorias. Hay momentos de alta contradicción, lo que no significa que las culturas en contradicción no tengan un poco de la otra.
Hay procesos de intercambios, de préstamos y conjunciones, pero al mismo tiempo hay espacios de continuidad, de singularidad de cada cultura. Hay espacios para la germinación de nuevas culturas, pero también de vigorización de las ya existentes. Este es el escenario del abigarramiento cultural. Cierra este capítulo. Aquí nos vamos a quedar en el texto Procesos Educativos para la Crianza de lo Comunitario, Experiencias de la Red de la Diversidad, cuaderno de conversaciones número 3, que fue publicado el año 2016. En el próximo capítulo de esta secuencia vamos a cerrar el primer gran capítulo de este texto, Cultura, Comunicación y Educación para influir y transformar las relaciones de poder. Terminaremos con el punto 1.4. Mediaciones educativas, comunicativas y estético-creativas para las negociaciones interculturales, titula ese punto. Ahí volveremos en el próximo programa. Hasta entonces. Son tiempos de pensamiento único, de grandes cadenas de noticias que monopolizan la verdad, de nubarrones grises que cubren nuestro sueño. Pero también son tiempos para el encuentro, la esperanza y los rincones para otras miradas y otras voces en Palabra de nuestro corazón. ¿Quién dijo